pa' tu alma, anunciando las virtudes del que nos llamó a su casa. De la oscuridad a su luz que nunca acaba, simplemente Bienvenidos a un nuevo video de Luz, Biblia, Acción. ¿Cómo estamos hoy? Bien, contentos de volver a grabar después de tanto tiempo, de volver a juntarnos. Así que bien, gracias a Dios, bien. ¿Dieguito? Bien, como dice el flaco, también comparto. Contento de volver a grabar después de tanto tiempo que no podíamos concretar. Pero estamos contentos, felices. Así que vamos con este nuevo tema. Lindo tema hoy. Hoy vamos a tratar el yugo desigual. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a hablar un poco de qué es un yugo, ¿no? Para entender la metáfora. Vamos a hablar de qué es un mandamiento de a lo largo de la Biblia y qué implicaciones y cómo lo debemos aplicar a nuestra vida el día de hoy. Repasamos qué es un yugo. Es un instrumento de madera que se coloca sobre el cuello de dos animales para unirlos y hacer que trabajen juntos. Eso sería un yugo, una explicación, ¿no? Y Dios y la Biblia nos habla y lo utiliza como una metáfora a esto del yugo, para hablar de la unión de dos personas. Tal cual. Nosotros tenemos en Deuteronomio 22:10 el primer mandamiento acerca del yugo, que dice: no ararás con buey y con asno juntamente. Nosotros podemos ver que pareciera un mandamiento raro, ¿no? Qué tan importante o qué tan malo era arar un buey con un asno. Pero, como decía Damián, es una metáfora, no hay una enseñanza más profunda detrás de ese mandamiento. Nosotros sabemos que si se trabaja, ¿no?, con el yugo, se araba el campo con dos animales distintos, de distinta naturaleza, el buey y el asno, el trabajo no iba a salir correctamente. Claro. Porque son dos fuerzas distintas, dos maneras de andar distintas. Claro, iba a haber un desequilibrio en todo, en cuanto a distancia. Un animal es más grande que el otro, en cuanto a fuerza. Entonces el animal que tiene más fuerza, el otro a debilitarse iba a tener que cargarlo. Claro. Y entonces iba a llevar su desgaste, su desequilibrio. El animal por ahí más fuerte iba a terminar más lastimado, y el otro también, porque iba a ser arrastrado a la fuerza a hacer algo que no podía. Sí, además esto dejaba metas sin concretar, el trabajo no iba a salir, y si salía quedaba todo estropeado, la tierra mal arada. Esa unión no era buena, traía consecuencias instantáneas, se podían ver en el momento, la tierra toda destruida, y también consecuencias a lo largo, el desgaste de los animales, como decías vos también. Así que eso es un yugo, ¿no? Una herramienta de trabajo, y vemos el mandamiento de Dios que prohibía unir dos animales de distinta naturaleza. Pero como bien decíamos, esto es una metáfora, y vemos que hay una enseñanza más profunda, que es la unión de dos personas. Eso es bueno, lo que vamos a ver ahora, ¿no? La unión de dos personas, porque la Biblia nos muestra claramente, ¿no?, que siempre se usa para el matrimonio, ¿no? Claro. Pero el yugo es igual, abarca mucho más, ¿no? Amistades, ¿qué más puede abarcar, no? Noviazgo, relaciones laborales, claro, negocios, trabajo. Creo que lo dije, trabajo, pero cualquier tipo de relación que necesite una unión, esto está, el yugo está, porque claro, hay dos personas que trabajan unidas. Juntas. Exacto, hay dos personas que trabajan juntas. Y esto del yugo desigual abarca a todo, a una relación de trabajo. Por ejemplo, trabajamos nosotros dos juntos. Vos a la mañana no trabajás y yo trabajo a la mañana y a la tarde. El que más sufre, por así decirlo, el desgaste va a ser yo.
y así con un montón de otras cosas. Pero para poner un ejemplo, ¿no? Claro. Claro, sí. Hay, No, sí. cuando hablamos de los animales que decíamos, ¿no? Que Dios prohibió que dos animales de distinta naturaleza, y esa palabra me gusta, ¿no? Dos naturalezas diferentes no pueden trabajar juntas. Y si nosotros lo llevamos a la unión de dos personas, hay un corazón con unos deseos y otro corazón con otros deseos. Una persona que tiene ciertos objetivos y la otra tiene objetivos, metas, deseos muy diferentes. Claro, por eso es lo que vos bien decías, ¿no? La palabra naturaleza, ¿no? Porque si lo llevamos a la persona que quiere agradar a Dios y que busca, ¿no? Vivir y servir a Dios, tiene otros deseos que la persona que totalmente no quiere saber nada con Dios, ¿no? Claro. Por eso hay dos naturalezas distintas. Tal cual. Por eso es bueno lo que vos aclarabas, ¿no? Y nosotros vemos que este es un mandamiento que Dios siempre le pidió a su pueblo. Y a veces decirlo mandamiento suena como prohibición porque Dios es malo o Dios no nos da cierta libertad. Pero debemos entender los mandamientos de Dios como un cuidado. Y cada no de Dios tiene una explicación. Nosotros vemos en Éxodo, por ejemplo, 34, 15 y 16. Dice, ¿Lo tenés? Dice así. por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Y acá el contexto arranca más atrás. ¿Con qué tierra? No harás los moradores de aquella tierra. Y es en el versículo 11 dice, guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Y hablaba de todo esto, ¿no? Claro. Y le remarca, guárdate de hacer alianzas con los moradores de la tierra donde has de entrar. Y por esto que decíamos, por las dos naturalezas. Claro. Porque en esta tierra se adoraba a dioses ajenos que no era Dios. Y le dice, te invitarán y comerás de su sacrificio. Claro. ¿Por qué? Porque al hacer una alianza, y hay cosas que tenés que hacer de parte del otro. Claro. Entonces, por esto Dios le dice que no haga alianzas con esos moradores. Y siempre alguien termina cediendo, Claro. porque en una unión lo que se busca es terminar en un acuerdo y una de las dos partes termina cediendo. Y parece que Dios ya sabía, Dios ya sabía Claro. lo que iba a pasar. Y después, instantes antes de entrar a la tierra, en Deuteronomio 7 se los vuelve a decir, Deuteronomio 7:3. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Y miren lo que dice el 4. Porque desviará tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. El Señor quería el bien del pueblo. Claro. Ese era su primordial deseo, ¿no? Que no se desvíen. Claro, se por eso. desviarán, dice. Claro, por eso el mandamiento. Claro. ¿No? Era un mandamiento que se debía cumplir por eso mismo. Porque, como decís vos, ¿no? Dios quería el bien para el pueblo. Claro. Y sabía que si se unían, iba a haber una destrucción, ¿no? Iba a haber consecuencias. Por eso le da el mandamiento que ellos debían seguir y respetar, ¿no? Y obedecer. Claro. Y si vemos el versículo siguiente, dice, mas así habéis de hacer con ellos. Le decía primero que no tenían que unirse. Y segundo le dice, así tenés que hacer. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis su imagen de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. O sea, directamente no tener nada que ver. Claro. Todo lo contrario. Es más, acá en aquel entonces eran otros tiempos, ¿no? Pero
destruir, quebrar sus estatuas, todo lo que ellos creían, todo lo que ellos adoraban, no tenía que quedar nada. Claro. ¿Por qué? Porque adoraban a otros dioses, a un Dios que no era el verdadero. Y hoy se puede como tener esa idea de, no importa si yo tengo, me estoy poniendo de novio, me estoy conociendo con alguien que no cree, porque él me respeta, me deja ir a la iglesia, no tiene problema que yo lea la Biblia. Claro. Yo lo voy a convertir después. Pero acá la Biblia da la advertencia y pareciera ser que en la mayoría de los casos el que cede es el creyente. Totalmente. Acá los que cedieron no fue ni los jebuseos ni el amorreo, los que cedían era el pueblo de Israel. Y eso nos puede ocurrir nosotros también. Es que si le pasó a ellos, Claro. a lo largo de la historia, en todo momento vemos que el pueblo se desviaba en pos de otros dioses. ¿Por qué a nosotros no? Claro. No es algo para estar jugando, digamos. Claro, sí, sí. Es un riesgo de desviación, Y un que- peligro para nuestro corazón. Claro que por algo Dios lo decía. No lo hagan. ¿Por qué? Porque ya sé lo que va a suceder. Ya sé Claro. el fin de esta unión, lo que puede llegar a pasar. Y eso podemos decirle, ¿no? A aquellos jóvenes, ¿no? Aquellos que están queriendo, ¿no? Tener una relación o se quieren apurar, Claro. que realmente esperen en Dios, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, yo ya llegué al Señor con mi esposa. Claro. Hoy en día somos un matrimonio, ¿no? Pero aquellos que están en una relación de noviazgo o algo, es importante no apurarse, ¿no? Porque el día de mañana pueden acarrear con este yugo Claro. desigual, ¿no? Sino que esperen en Dios, que oren al Señor, que realmente busquen esa dirección, ¿no? Del Señor, para no cargar, porque es como decíamos recién, el que termina cediendo siempre es el creyente, es el que realmente quiere agradar a Dios, pero termina siendo influenciado. Claro. Sí. Y aunque quiera pelear la buena batalla, se le va a dificultar el doble. ¿Y por qué? Porque aparte de cargar con lo propio, Claro. también carga con lo de la otra persona. Y el Total. cansancio y el agotamiento es mucho más rápido. Claro. Porque yo lidio con mi naturaleza, con las cosas que a mí me cuestan, y también lidio con las cosas que le cuestan a la otra persona. Y el agotamiento va a estar inevitablemente. Totalmente. Y vamos ahora a charlar sobre algunos ejemplos que nos da la palabra. Para que vea que el Señor sabía por qué se lo decía. Y casualmente, o quizás no tan casualmente, a hombres que han recibido grandes bendiciones de Dios, le ocurrió esto, ¿no? Uno de ellos es Salomón. Hace poco voy en una reunión nos compartía sobre Salomón, sobre cómo él en un momento habló de guardar su corazón y en otro momento descuidó su corazón. ¿Qué podemos decir de eso? Sí, es como decís vos, tenía la bendición de Dios anticipada, ¿no? Pero por su corazón estar, ¿no? En otra cosa, él se terminó uniendo a mujeres, a personas que desviaron su corazón total, Claro. pero al 100% de lo que Dios le había dado, ¿no? Y es un claro ejemplo que para nosotros tiene que ser un llamado, ¿no? Un llamado de atención para nosotros, de no unirnos a personas que no comparten nuestra fe, ¿no? Lo veo de esa manera. Y después hay muchos ejemplos que ahora Claro. vamos a ir viendo cada uno de ellos. Hablando de Salomón, dice, Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1, dice: pero el rey Salomón amó, además de las hijas de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas. Ahí está. Tremendo. El Señor decía: no Y llegues a ellas. lo impactante no es que era después de nuestro Señor, era el hombre más sabio. Había recibido sabiduría de lo alto. Y esto también lleva, como decíamos, ¿no? A los jóvenes a que puedan pensar y que no se jacten de
de que yo la puedo convertir, yo la voy a convencer a la iglesia, no, a mí no me va a pasar, Claro. porque le pasó al hombre más sabio, ¿no? Claro. Y vos fijate que el hombre más sabio no perdió una batalla, una guerra, sino que perdió esto, el unirse con gente cercana, o sea, que la gente cercana fue la que lo llevó a la destrucción, no fue a una guerra y perdió. Claro. No, pero ¿por qué? Por esto que hablamos, por el yugo desigual. Desvió su corazón, dice, ¿no? Eso es impactante. Porque terminó totalmente adorando a otros dioses. Claro. ¿Sí? Después, además del hombre más sabio, ¿no? Tenemos la conocida historia de Sansón. Este no era el hombre más sabio, sino el hombre más fuerte, ¿no? También una bendición prematura de Dios recibió. Desde el vientre de su mamá, Dios lo apartó y se lo hizo nazareo, porque él iba a vencer mucho pueblo, dice. Él tenía una misión que era derrotar y sacar al pueblo filisteo, que siempre maltrataba e invadía al pueblo de Israel. Pero le ocurrió algo similar, tenía un plan, tenía una misión y le pasó algo similar. Sí, de nuevo, apartó su corazón de Dios, hizo caso a ese yugo desigual, a esa unión que no tenía que ser, y el fin, ya lo sabemos, el fin fue que hasta él mismo fue muerto. Claro. Hasta él mismo. Terminó mal Salomón. Claro. Sansón, perdón. Terminó mal porque terminó pidiendo que bien, si Dios tiene misericordia, no, pero terminó de nuevamente lo que tenía que hacer primero no lo hizo, y entonces terminó con unas consecuencias terribles. Tal cual. Y eso creo que a lo que tenemos que nosotros prestar atención, ¿no? Las consecuencias que son tremendas, ¿no? Porque podemos ver que Dios le da una promesa, le dio el mandato de lo que tenía que hacer, y hizo todo lo contrario y terminó perdiendo la bendición de Dios, ¿no? Siendo una persona elegida, escogida por Dios. Claro. Habiendo tenido una promesa. Mira lo que dice en Jueces 14:1. Dice: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Fue y dice que descendió, se fue del lugar donde él tenía que estar. Claro. Andaba en lugares que no le convenían, y el diablo lo tentó, ¿no? Como el diablo tienta siempre. Por los ojos primero, como le ocurrió a Adán y Eva, ¿no? Vieron el árbol, Sansón vio a la mujer, Adán y Eva codiciaron el árbol, Sansón codició a esta mujer, Adán y Eva tomaron el fruto y Sansón tomó a esta mujer, ¿no? Que no debía hacerlo. Y hay un pasaje después que dice que cuando él la toma por mujer, dice que se celebró una boda de muchos días, dice, como era la costumbre de aquel lugar. Ya se iba asemejando a ellos. Claro. Iba tomando prácticas y se iba apartando poco a poco del propósito de Dios. Ya su corazón después comiendo, acercándose a un animal muerto, que el nazareo no debía hacerlo, y dejando de lado totalmente su propósito. Claro. Perdiendo todo. Claro. Perdiendo todo lo que Dios le había dicho, ¿no? Pero es como decíamos recién, no estamos nosotros tampoco exentos, lejanos a esto, ¿no? Porque, Claro. como hablábamos recién, no solo es para el matrimonio, para el noviazgo, sino abarca mucho más, Claro. ¿no? Que ahora lo vamos a ir viendo. Pero tenemos que estar atentos, ¿no? A la gente, a las amistades, a las relaciones que nosotros tenemos. Porque tarde o temprano nos puede pasar, porque también hay un pasaje acá que dice que el Espíritu de Dios se había ido de Sansón. Claro. Y él no se había dado cuenta. Y a veces nos puede pasar eso, ¿no? Pensamos que nosotros la sabemos, que la tenemos clara, porque, no sé, comparto con una persona,
pero tenemos que ver si realmente es lo que a Dios le agrada, si me edifica, Claro. ¿no? Todos esos puntos que debemos prestar atención, tener ese discernimiento, ¿no? Sí. Y qué triste sería para nosotros que nos ocurra lo de Sansón, ¿no? Y me interesaba eso que decía que, y él no se había dado cuenta. Nosotros creyendo que estamos teniendo una comunión fluida con el Señor y cuando en realidad no es así. Hay un pasaje que dice que crea estar firme, mire que no caiga. Claro. Y relata muchos pasajes del Antiguo Testamento con respecto a eso. Y realmente es así. Sucede que nos confiamos o que nos autoengañamos en que Claro. estamos bien, Claro. cuando la realidad es otra. Hay muchos más ejemplos. Tenemos el ejemplo de Acab y Jezabel, esta mujer también que persiguió al profeta Elías, que llevó a su esposo a hacer una estatua de Baal, ¿no? Gigante, perseguir a los hombres de Dios, todo por unirse, ¿no? en un yugo desigual. Tenemos también a Esdras y los judíos que se casaron con mujeres paganas. Claro. Pero Ejemplos sobran. Hay muchísimos ejemplos que muestran este gran peligro, ¿no? Y el gran deseo de Dios de que lo evitemos. El Señor, nosotros sabemos que Él es un padre, ¿no? Y si nosotros como padres deseamos lo mejor para nuestros hijos, hijo, esto no te hace bien, esa Cuanto persona más, no te puede hacer bien, ¿cuánto más hacer, no? No es que nos está privando de una libertad, sino Claro. que nos está cuidando de un mal. Exacto. Y- Todo para proteger nuestra fe y nuestra relación Tal con cual. Él. Y así como en el Antiguo Testamento, También el hay- Señor no cambia y trae su mismo mandato, su misma guía para nosotros, ¿no? Pero ahora antes eran mujeres extranjeras, hombres extranjeros, ¿no? Hijos o hijas de otros pueblos, pero acá la enseñanza va a lo espiritual también. Claro, hay un principio Claro, espiritual ya. cuando hablamos de dos naturalezas, como hablábamos de los animales, acá habla de naturaleza caída, aún muerto espiritualmente, y alguien que ha recibido vida por parte del Señor. A alguien que pertenece, que su patria está en el cielo, ¿no? Que está con Cristo, y a alguien que todavía no ha hallado al Señor. Y el pasaje que todos conocemos, ¿no? Se encuentra en 2 de Corintios 6, 14 y 15. ¿Lo leemos? Sí. Dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y el 15 dice, ¿y qué concordía Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Tal cual. Clarito, ¿no? Ahí. Sí. Y como venimos diciendo, ¿no? Esto lo encierra mucho más que en el matrimonio. Sí. Eh, Abre porque muchas veces decimos yugo desigual y que es lo primero que decimos, claro, matrimonio, noviazgo. Claro. Pero esto en realidad no solamente es eso, es nuestra vida en sí que abarca el yugo desigual. Abre el abanico a todo ahí, ¿no? Exacto. y lo importante acá es que no es una sugerencia de Dios. Como fue un mandamiento en el Antiguo Testamento, es un mandamiento para todos los creyentes. Es claro, no se unan en yugo desigual. Exacto. Está prohibido. Exacto. Y como en su momento traía graves consecuencias, ahora también las puede tener, ¿no? Y esto trae dificultades en nuestra vida práctica, ¿no? Si lo llevamos al matrimonio, ¿no? Los conflictos, las tensiones, el criar a nuestros hijos, pueden ocurrir todas esas cosas. Sí. Hoy hablábamos con mi esposa y nos hacíamos preguntas, ¿no? Porque te dice no unáis.
Pero vamos a llevarlo a un ámbito de trabajo. ¿Cómo haces? ¿No? Porque en el matrimonio, bueno, uno Decide. claro, decide, la sobrelleva y lo puede trabajar y el Señor te da la sabiduría, pero en el trabajo es inevitablemente que vos tenés que compartir con aquellos que están ahí y son incrédulos, no creyentes. ¿Cómo, cómo lo podemos manejar a eso, no? No, yo pienso, digo, y Pablo lo dice en un momento, ¿no? Que él estaba ahí, compartía, pero no era partícipe con la injusticia de ellos, ¿no? Claro. Sí, Me he hecho judío, dice, para alcanzar, claro. ¿no? He hecho griego para alcanzar a los griegos, ¿no? Lo dice de esa manera. Por eso yo creo que es claro el mandato de Dios. No unáis, sí, pero a todo aquello que ellos, ¿no? Que a esa gente no creyente, incrédulo, que están lejos de Dios, todo lo que ellos practican, ¿no? Claro. Nosotros sabemos la injusticia, la inmoralidad, a todas esas cosas no debemos unirnos. Exacto. Pero nosotros debemos ser luz, ¿no? Que Tal ellos cual. puedan ver a Cristo, que ellos puedan ver que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Si no, ¿cómo hacemos, no? Claro. ¿Cómo? No tenemos que malinterpretar Pasaje. este pasaje, ¿no? Sino que habla de, no sé, no encuentro la palabra, ¿no? Pero de una unión, de ponerse de acuerdo en algo, ¿no? Claro. No te unas en un propósito. En el trabajo uno se relaciona con el jefe, el compañero, pero no hay un propósito en común. Claro, por ahí es lo que se refiere la palabra es unir, de tomar la decisión uno de hacer o de ser partícipe de la Claro, situación, del claro. momento, de la decisión. Por ejemplo, en el trabajo, te ha pasado, seguro te ha pasado, de que se quieren llevar algo. Claro. Ahí nosotros tenemos la decisión. Claro, ¿te Como unís decís vos. o no te unís? Ahí es, ¿no? Lo que nosotros debemos entender, que si participamos, Claro. estamos al horno, terminamos como los demás ejemplos que hemos visto, ¿no? Exacto. Pero es como decía vos, ¿no? La decisión de, yo no comparto eso, no me uno. Claro. Claro. Y si lo podemos poner, es ponerlo, ¿no? Mostrar la luz de Cristo. Sí. A mí me ha pasado en el trabajo. Sí, o así mismo, no solo eso, sino acobacharse. Palabra clave. La famosa covacha, ¿eh? Claro. Pero es real. El ser ventajero, ¿no? El hacerse Claro. el sota y que labure mi compañero. Claro, Yo sí. me quedo en la cómoda. ¿Por qué? Porque a mí me la hicieron, termino entrando en ese juego. Claro. Termino uniéndome a ese estilo de vida. Claro, Claro. porque siempre la mala influencia va a estar siempre. Porque ellos no tienen una motivación para hacerlo bien. Claro, Hacer un trabajo, nosotros tratamos, ¿no?, de hacerlo como para el Señor, y la persona que trabaja como otra, déjala así nomás. Déjala así, no pasa nada. claro. Y por eso el Señor te manda a no unirte. Imagínate que abrí un local, ¿no?, un negocio de comida, no sé. Y lo abrís con alguien que no tiene tus principios, que no busca de Dios, y hay que, no sé, pagar el alquiler. Y vos le querés pagar porque hay que pagarlo. Se la pagamos el mes que viene. Claro. ¿Entendés? Total. Y bueno, y vos sabés que no lo querés hacer así. Y esa unión va a traer conflictos sí o sí. Porque la otra persona no va a querer. Va a querer Sí. ventajear de donde puede, y nosotros no queremos eso. No, y ahí claramente, como mencionábamos hoy, está en juego nuestra fe. Claro. Porque o agradamos a Dios o agradamos a los hombres. Claro. No hay vuelta. Y a mí en lo personal me ha pasado, ¿no? Sí. Viene el pensamiento ese. O agrado a Dios o bueno, vamos a hacer esto y está todo bien con los compañeros. Claro. Claro. Por eso está en juego nuestra fe, realmente nuestros principios, como decía vos, Negro, ¿no? Nuestros principios, nuestros valores, realmente si estamos cimentados Claro. en Cristo,
Así es. qué es lo que queremos, ¿no? Sí, y si lo llevamos, como decíamos, ¿no? A la crianza de un hijo, o para poner un ejemplo, ¿no? Tenemos un hijo que va a cumplir, no sé, 15 años, y te dice, papá o mamá, ¿puedo ir a tal fiesta? Y la mamá dice, no, no porque te puede pasar algo, no porque ahí hacen cosas que no corresponden. Y va y le pregunta al papá que no cree, ¿papá, puedo ir? Sí, anda, Andá, total. dejala, si no va a pasar nada. Y ya eso trae conflicto. Claro, O le va y le decís a tu hija, a tu hijo, levantate que nos vamos a la iglesia. Y la otra pareja no, que no cree, deja de molestar a la nena, al nene. Bueno, no pasa Es nada. temprano, uno ¿qué va. le va a hacer? Y eso en cosas simples, ¿no? Pero Después decisiones de la vida. Claro. Decisiones de la vida. Eso pues, es una decisión que es una pequeña decisión que a lo largo de nuestra vida va a reflejar un montón de cosas. Pero después hay decisiones mucho más significativas que marcan o un antes y un después o, claro, o una decisión crucial de nuestra vida. claro. Seguir o no seguir a Cristo es una decisión crucial. Sí, no, y los hijos, ¿no? De quizás de una unión desigual, no tienen una enseñanza, Firme. sí, como que hay una enseñanza mezclada. De acuerdo. De una parte recibe la enseñanza de Dios y de la otra no. Y el hijo escucha de las dos partes y como veíamos que le pasó al pueblo de Israel, siempre la parte buena parece que termina cediendo y venciendo el mal, ¿no? totalmente. No es. Realmente no es un tema así nomás, digamos, ¿no? Claro. Es bastante complejo. Yo hoy charlaba con mi esposa, con Katy, y es bastante complejo porque afecta a todo, como vos decís, los hijos, las consecuencias que trae, todo el ejemplo que daba, ¿no? Es real, eso se vive en el día a día. Sí, y nosotros no hablamos desde el lugar de que a nosotros no nos puede pasar. No, total. Sino que la palabra siempre habla uno primero y más allá de que nosotros dos estamos casados ya, Damián está de novio y los 6 congregamos, en los otros aspectos nos puede pasar, en el trabajo y en todo lo que venimos tratando. Por eso no estamos fuera de esto. No. No. Y la palabra nos habla a nosotros. Y ahí en Corintios también hay un pasaje que dice, salir en medio de ellos y no seas partícipe, como veníamos diciendo, ¿no? Pero hay un yugo en el que sí te conviene unir. Hay un yugo que no te va a complicar la vida. Un yugo que no te va a hundir en pelearla todo el tiempo. Un yugo que no te va a traer que te esfuerces de más llevando tu peso y el de otro. Que te va a traer bendición y no maldición. Un yugo que puede restaurar tu familia, no destruirla. Un yugo que puede cambiar tus hábitos, cambiar tu forma y por sobre todo un yugo ligero y fácil, ¿no? Y que es de vida. Y en Mateo 11:28 dice Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Durante todo este episodio charlamos sobre lo que no te conviene, lo que no te va a hacer bien. Pero en estos últimos minutos queremos hacerte una invitación a que tomes el yugo de Cristo y camines con Él. Él te llama y te dice, venid a mí, los que están trabajados y cargados. Y yo sé que tenés mucho trabajo y mucha carga. Quizás hay en vos carga física, estás cansado del trabajo, cansado de que no te alcance. Quizás tenés cargas y trabajos emocionales, sufrís de depresión, de tristeza. Quizás tenés problemas emocionales. Y todo eso va y viene. A veces el cansancio físico
te va con dormir, el cansancio de no llegar a fin de mes se va con un trabajo, las emociones van y vienen. Pero hay un problema más grande que tenemos nosotros, que es la carga y el peso del pecado, que lo arrastramos desde que nacemos y es el que nos lleva a perdición. Es el peor de los yugos. Ese yugo te trae maldición, te trae pérdida, te trae por sobre todos los males la pérdida de tu alma. Pero Jesús te invita a unirte a Él, a que tomes su yugo y que dejes de tratar de salvarte a vos mismo. No hay mandamientos que puedas cumplir para alcanzar esa salvación. Por eso Jesús, que murió en la cruz por vos, te dice que tomes su yugo, que te unas a Él, que ella pagó el precio. Por eso su carga es ligera, es liviana, es fácil de llevar, porque Él pelea con vos y para vos. Por eso desde Louisville Acción te invitamos a que reconozcas a Jesús como tu Salvador, a que creas en esta buena noticia que es que Él pagó por tus pecados y a que pongas la fe en Él y que tomes el yugo de Cristo y que camines y comiences una vida con Él. Te recordamos que tenemos nuestras redes sociales, tenemos Instagram, tenemos YouTube, tenemos WhatsApp y creo que TikTok también. Tenemos TikTok Sí, sí. también. Así que nuestras redes son todas iguales, son Luz Biblia Acción. Te invitamos a que puedas seguirnos y a compartir cada video que hacemos, porque lo hacemos para que el reino de Dios sea expandido. Les pedimos que también estén orando por nosotros para que podamos seguir, ¿no? Siempre adelante, firme, hacia la meta, hacia el supremo llamamiento. Bueno, hemos llegado al final. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima.